ya es miércoles, ya se fue otra semana y no he hecho ejercicio, no empecé la dieta. Uf, el lunes empiezo. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Lunes Empiezo. Hoy tenemos otra vez invitado, es un invitado muy especial, ya irán descubriendo por qué es muy especial, pero qué bueno que están otra vez en este episodio, en su podcast. Recuerden que lo que tratamos de hacer aquí es motivarnos juntos para empezar una vida fit o seguir en la vida fit, una vida saludable y pues principalmente para sentirnos mejor. Y bueno, ahora sí, él, la persona que tengo hoy aquí para compartir su historia, es mi primo. Recuerden que les dije que iba a tener personas muy cercanas a mí, a mi entorno, o que han acompañado mi camino en esta vida fit, deportiva, vida saludable. Y él ha sido una de las principales personas por las que yo me aventé a hacer fit, a empezar a correr. Él ha sido una gran motivación para mí y además una guía y ya lo contaremos, o se los conté también en el episodio pasado, que a quien yo le daba lata para mi primer maratón principalmente era él. Así que, pues sin más preámbulo, les presento a mi primo. Él es Eden Pérez. Hola Itzel, buenas noches, gracias por tenerme como tu invitado, es todo un placer estar aquí contigo el día de hoy. Pues muchas gracias, Eden. Eh, Además de mi primo, pues ya les comenté que él es una fuente de inspiración, una guía, es una persona que se ha dedicado al running. eh, Yo diría que de manera profesional, sin embargo, no se dedica solo a correr, no es un atleta 24/7, como lo hemos platicado en otras ocasiones. Él también es una persona que tiene trabajo, tiene familia, tiene hijos, tiene perro, o sea, hace también muchísimas cosas y aún así no ha dejado de estar corriendo, de estar siempre en competencias o en carreras y desafiándose también a sí mismo. Para empezar toda esta entrevista, quiero que me platiques, Eden, ¿cómo es que fue que llegaste al running? ¿Cómo empezaste a correr? ¿Cómo fue este acercamiento, primer acercamiento al running? Ok, mi historia comenzó aproximadamente en el año, aproximadamente hace 20 años, 2003, quiero decir, justo estaba viendo unas fotos de mi primer carrera. Comencé por un tema de peso, de pérdida de peso. Como tú sabes, Itzel, tuve un periodo de tiempo que salí de México, me fui a Estados Unidos, eso fue en el año 98. No, yo llegaba con 15 años de edad, llegando a la adolescencia. Tuve una etapa aproximadamente de 5 años, del 98 al 2002, más o menos, 4 años, como adolescente, donde hice cero ejercicio. Fue un periodo de mi vida en donde iba a la escuela, tenía un trabajo, pero sí era de echar cotorreo, fumaba mucho, la fiesta, esa etapa de adolescencia que muchos pasamos. Creo que por mi parte fue muy bien vivido, con sus altos y bajos, pero llegó un momento, yo tuve mi primer hijo, Christopher, en el 2001. A finales del 2002, más o menos septiembre, octubre, recuerdo, llegué a un pico de peso, ya estaba rebasando los 100 kilos de peso en esos momentos de mi vida. Eh, entonces, comencé de forma secreta, quisiera decirlo, no estaba listo para hacer un cambio o que fuera algo público. Entonces, yo dije, bueno, tengo que hacer algo porque ya no me sentía bien. Todo comienza en ya verse en el espejo y dices que no me siento bien conmigo mismo. Creo que estoy en un punto donde debo de cambiar mis hábitos. Eh, y decidí, recuerdo un domingo, porque hay que comenzar el lunes, decidí un domingo dejar de fumar. Recuerdo que un domingo, porque era en la tarde, no trabajé esa tarde, decidí, ya no voy a fumar, porque para tener una mejor vida, comenzar una dieta, lo primero es fumar. Eh,
una de las cosas que en la vida que siempre ha sido un reto para mí es poder hacer las cosas o intentar o comprobarme a mí mismo, es como un reto hacerlo de un día para otro. De esas cosas que te dicen, no, no se puede, pues sí, intentarlo, ¿no? Entonces, en ese punto, ese día recuerdo, intenté dejar de fumar y bueno, ya pasaron 20 años y no he vuelto a fumar desde ese día. Eso es un gran Entonces, logro. eso es un gran logro, sí, de acuerdo. Así comencé, Itzel. Fíjate que es muy interesante que comentas esto porque justamente yo les comentaba en episodios pasados que yo empecé por la misma situación, porque había un momento en que yo ya no me sentía a gusto con mi cuerpo porque quería bajar de peso y que esto creo que es un motivante de inicio para muchas personas que se meten a hacer ejercicio, el bajar de peso o justamente tratar de cambiar esa imagen que están viendo en el espejo, que también más adelante en otros episodios también vamos a hablar de la dismorfia, que también la dismorfia corporal es una razón de peso para poder empezar a hacer este tipo de cosas, que a veces es un poco dañina, pero bueno. Y justo también les comentaba en otro episodio que yo recuerdo mucho esta época tuya cuando yo te veía más con más peso yo y de un momento a otro ya te vi corriendo, haciendo ejercicio, muy disciplinado y en ese momento yo decía, no, pues es que, pues qué loco, ¿no? Sí está, o sea, qué bárbaro, ¿no? Eh, y tiempo después asimilé y entendí que sí, que también había que, cuando uno necesita hacer esos cambios, los tiene que hacer ya, ¿no? Y hay momentos, yo creo que claves, que nos indican que tenemos que ir hacia allá. ¿Y cómo fue? Ahora ya digo, te decidiste, no te sentías bien contigo mismo. ¿Cómo decidiste empezar? ¿Por qué te acercaste al running? Yo sé, porque por familia, que de chico ya hacías ejercicio, ya jugabas americano y otro tipo de deportes, pero por cómo fue es que llegaste al running como tal y cómo empezaste a, a a fijarte metas más específicas, como dices que viste tus primeras fotos de tus primeras carreras, ¿cómo fue que diste ese paso? Es muy interesante. Sí, mira, empecé completamente de cero. Ese regreso un poco a ese día de mañana comienzo. Y sí, sí comencé. Comencé un lunes por la tarde. Eh, yo veía en donde vivía en ese tiempo, había un señor mayor, que yo veía corriendo todas las mañanas cuando me iba a trabajar. No todas las mañanas, pero lo veía con mucha frecuencia porque yo salía a la misma hora que él pasaba. Eso me dejó saber que él tenía un horario muy específico para correr en las mañanas. Señor mayor, no importa la época del año, con frío, con calor, lo llegué a ver muchísimas ocasiones. Y nada, fue como una inspiración vaga que no le puse mucha atención, pero recuerdo haberlo visto en bastantes ocasiones, bastantes días. Entonces dije, voy a empezar. ¿Por qué correr? Porque mi principal goal en ese momento era perder de peso lo más rápido posible. Ahí tenía yo y tengo la primera de querer hacerlo, lo quiero hacer ya, tengo que bajar esos 20 kilos, pero ya en 2 semanas, ¿no? Obviamente sin tener ninguna experiencia en cuanto a alguna dieta deportiva, sabía que el ejercicio cardiovascular iba a ser alguna de las formas más rápidas para perder de peso. Yo me sentía muy mal conmigo mismo. Entonces, bueno, en una pequeña investigación de cardiovascular, pues correr, ¿no? Trotar, voy a trotar. Y comencé literal de una esquina a otra esquina, no sé, aproximadamente unos 100 metros por lo mucho. Ese fue mi primer run, 100 metros, 100, 200, no sé. Eh, Al momento de hacerlo, me dio unas ganas de toser, un ataque de pulmones, ¿sabes? No, cero condicica. Como lo mencionaba, sí, tuve una etapa de mi niñez que jugaba fútbol americano y eso pasó por mucho tiempo, pero tuve un periodo de tiempo muy largo en donde el ejercicio fue nulo en mi vida.
Entonces, con el cigarro y comenzar, empecé de ceros. Entonces, en ese momento yo tenía un reloj Timex, ¿no? No existía Garmin, no había GPS, no había nada de eso. Entonces comencé con 30 segundos diarios. Ese fue voy a correr 30 segundos y mañana 60. Era por tiempo. Entonces, la distancia en ese momento no me importaba. Yo quería hacer 30 segundos más. Así comencé por un periodo aproximadamente de 3 semanas. Y entonces comencé a hacer 1 minuto diario. Entonces fui como a hacer pasos muy grandes. Estos primeros 6 meses fueron bastante interesantes porque también comencé a hacer una dieta donde no comía carbohidratos ni azúcar. Entonces sí, en aproximadamente 5 meses pude ver un cambio físico en mi cuerpo. Creo que eso fue el motor o el comienzo de todo lo demás. Sentí que estaba teniendo un progreso bastante estable. Nunca, no volví a fumar en ese momento. Seguí adelante, estaba motivado, tenía una buena motivación por mi aspecto físico. No me sentía mejor. Y así comencé, Itzel. Eso fue aproximadamente por 8 o 10 meses antes de hacer mi primera carrera de 5K. Pues en realidad fue bastante rápido porque habemos personas que nos tardamos hasta un año en meternos a hacer una carrera de 5K o más, ¿no? Pero qué bueno que estabas motivado y que avanzaste, ¿no? Que fuiste avanzando rápido y que pues decidiste, ¿no? Y al mismo tiempo estabas trabajando en la escuela. ¿Qué hacías en esos momentos? En esos momentos tenía un trabajo de tiempo completo y un trabajo de medio tiempo. Sí, perdón, mis entrenamientos durante ese primer año, recuerdo muy bien que fueron en la noche. Ah. Fue muy difícil también porque yo estaba cansado, pero tenía esa determinación de seguir haciéndolo. Acabas de decir una palabra que creo que es muy clave cuando queremos empezar a cambiar nuestra vida o hacerla un poco más saludable, empezar a hacer ejercicio, la determinación. Creo que la determinación en ese momento en que realmente decidimos hacer algo por nosotros, por nuestro bien, más allá de decir que alguien me está obligando o alguna otra razón, cuando nosotros lo hacemos por nuestro bien, nos determinamos a hacer algo y eso es una palabra que creo que debemos de analizar y de tener bien presente cuando queremos empezar a hacer algo. Ya que empezaste a ser ya más constante, a hacer esto del 5K, esta dieta que llevabas, ¿tú te la pusiste, buscaste en internet, tenías a un asesor? ¿Cómo fue ese proceso? Comencé con la llamada, recuerdo que tenía el libro de Atkins, ¿no? Esa dieta de Atkins cuando comenzaba, que era comer, quita todos los carbohidratos y enfocarte en proteína nada más. En ese momento toda mi preparación, entrenamiento, investigación fue algo que yo hice. No tenía ningún tipo de ayuda, recomendaciones, no tenía nutriólogo. Fue algo que yo solo comencé a hacer. Okay, esto fue, me dices, cuando hiciste tu primer 5K fue en 2014. No, 2003. Ah, 2003. Ah, cierto, sí, 3, porque sí. Sí, porque ya llevas 2003. muchísimo tiempo. Sí, cierto, qué barbaridad. Y bueno, 2003. de ahí ya que empezaste con el 5K, que te fuiste al 10K, 15K, medio maratón, eh, ¿cómo fue tu primer maratón? ¿Cómo fue que decidiste que querías llegar hasta allá? O sea, entendemos que uno cuando corre va aumentando y se va sintiendo más contento porque está logrando unos metros más, 1 kilómetro más, va avanzando poco a poco y esto, pues, digamos, en cierto tiempo nos hace ir queriendo avanzar y avanzar y avanzar. Y creo que los que corren me entenderán en este sentido. ¿Cómo fue tú fijarte ese objetivo de ir avanzando hasta llegar a primer maratón? ¿Y cuál fue? Yo creo que como todos, comencé después de ese 5K. Te comento que con el primer K
justo por no haber tenido una recomendación y todavía tener este proceso de bajar de peso, me lastimé de mi rodilla izquierda. Lo recuerdo muy bien porque previo a mi primer 5K me dolía muchísimo, incluso al caminar. Eh, y bueno, fue parte del calzado, un poquito de sobreuso, porque mi constancia y determinación es de lo voy a hacer todos los días. Quiero ver cuánto peso. Mi goal, mi principal era el bajar de peso. Entonces yo dije, voy a hacerlo todos los días, porque quiero ver cuánto bajo cada 30 días, ¿no? Eh, en ese momento la pasión por el running todavía no comenzaba. Yo tenía el enfoque de la pérdida de peso cada 30 días. Cada 30 días me voy a subir a la báscula. El tema de correr me está ayudando a hacerlo de manera rápida. Entonces, esa era mi ruta más eficiente para bajar de peso. Entonces, mi enfoque fue 30 días. Entonces, ya yo tenía aproximadamente 10 kilos menos, donde estaba. Mi último pico que tuve fue aproximadamente 103 kilos, si no me equivoco. Entonces, es bastante. Ya había bajado mi intención, mi gol eran 20 kilos. Yo llevaba la mitad en aproximadamente 8 o 9 meses, quiero decir. Entonces, iba bastante bien, pero ya mi falta de experiencia en el deporte, calzado, estiramientos, descansos, y también que mi cuerpo no estaba acostumbrado a hacer esa actividad diaria, ¿no? Y aunque eran distancias pequeñas, para mí era el tiempo lo que contaba. Seguía con la dieta, ya cero cigarros. En ese momento también dejé de tomar alcohol en ese periodo de tiempo. Entonces iba yo muy bien, tenía buena motivación. Previo al 5K me empieza a doler mi rodilla, hago caso omiso porque yo ya tengo mi carrera, ya tengo mi inscripción, no, ya tengo mi reloj Timex listo para mi carrera. Entonces hago mi primer 5K y recuerdo que fue muy doloroso físicamente, porque me dolía mucho la rodilla. Ya mi condición física tenía pues un poco de condición al grado de que no me sentía sofocado en esos 5K, pero sí fue muy doloroso por el tema de mi lesión de la rodilla. Entonces no se me va a olvidar, incluso las fotos que tengo, solo tengo 3 fotos de esa ocasión y en esas fotos tengo mi rodilla toda vendada, tengo cubierta. Entonces mi experiencia del 5K fue muy dolorosa físicamente, pero fue la partida de mi pasión. Recuerdo haber llorado en la meta. No me preguntes si fue por el dolor o por el haberlo logrado, o las dos cosas, ¿no? Eh, y justo ahí decidí que quería hacerlo mejor. Entonces comencé a investigar un poquito, bueno, qué necesito para mi rodilla, ¿no? Entonces era descansar. Para mí fue muy difícil. Dejé de correr bastantes semanas. Y bueno, rompí mi primer gol, que era correr todos los días para bajar de peso, ¿no? En ese momento dije, bueno, me quiero recuperar porque quiero hacer otra carrera, pero sin dolor, sin tener dolor en mi rodilla. Entonces, ok, la recuperación, en ese momento deduje igual sin ningún tipo de asesoría, era el descanso, ¿no? Dejar de correr. De ahí dejo de correr, retomo como al mes y medio. Ya había yo buscado un plan. Todavía tengo una foto del papel que imprimí, el cual me seguí, para un 10K. Entonces mi 10K fue aproximadamente 6 meses después del 5K. Mi primer 10K creo que aproximadamente corrí justo abajo de 1 hora. Y de ahí fue muy agresivo mi progresión. Después del 10K, a los 2 meses ya estaba haciendo 12, 15. A los 3 meses hice mi primer 21, que fue en Wisconsin. Y yo creo que a los 4 meses después también el maratón completo. Regresando a tu pregunta. Entonces fue aproximadamente en esos años, quiero decir 2004, 2005 por ahí, y comencé con el primer maratón. Antes de seguir con digamos, la gran trayectoria que has tenido en el running,
¿cómo definirías tu pasión por el running? ¿Cómo lo podrías explicar a las personas que no corren o que quisieran correr, pero no saben cómo? ¿Cómo explicarías esa pasión que tú le llamas pasión por el running? ¿Cómo la explicarías? Creo que mi definición de la pasión que yo desarrollé y que sigue creciendo, que se ha convertido parte de mí, es el hecho eh, de, de sentir, de sentir, cómo lo puedo decir? La pasión se refleja en el cómo te sientes por esos cortos periodos de tiempo. Es algo, sabes, que todos le llaman estar runners high y hay muchas cosas que pasan en tu cerebro al correr, ¿sabes? Junto que van de la mano con la oxigenación y muchas otras cosas. Entonces yo creo que para mí es el sentir, ¿no? El sentirse, el sentirse vivo. Entonces esa pasión fue creciendo con el tiempo. También hay un componente que va de una correlación con el esfuerzo, ¿sabes? Y mientras más esfuerzo vas haciendo, eh, esa remuneración, ese sentir es más profundo. Entonces la pasión es el sentirse bien consigo mismo, lo puede decir. O sea, adelante, perdón. Sí, justo creo que es una parte que muchas veces en muchos lados, en redes sociales, incluso hay estudios o incluso en noticieros que te dicen justamente, si haces ejercicio tanto tiempo, se dispara una manera en que tú te sientes más feliz y todo, ¿no? Entonces creo que esta también es una parte muy importante de cuando uno se apasiona por las cosas que le gustan, que al final también te hacen sentir bien y que eso es una gran pieza para que puedas seguir haciendo eso que te está gustando. Entonces, eh, qué bueno que nos compartes esto, porque así también la gente que no se ha animado a hacer ejercicio o que está indecisa en empezar a hacer alguna carrera o que no sabe cómo empezar a correr, determínense primero, como lo comentábamos antes, y después vayan buscando o vayan identificando que cada vez que hacen un minuto de ejercicio se sienten un poquito mejor por haber logrado ese minuto. Y así cada día pueden ir mejorando ese tiempo, ese esfuerzo y sentirse mejor. Van a ver que si empiezan hoy, poco a poco van a ir notando esta, digamos, alegría de haber logrado algo. Y seguimos ahora sí con esta gran trayectoria. Yo me acuerdo, Eden, que eh, de pronto yo ya te veía corriendo, o sea, como dices, maratones, muy rápido, hiciste también un Ironman, has hecho un montón de cosas que realmente son de admirarse, eh, y me siento muy orgullosa también de conocerte y de tener de estar viviendo o de haberte visto en esos tiempos, en esos momentos de tu desempeño y todo. Cuéntanos cómo fue que pues te decidiste, acabas de decir que, digamos, tuviste como un progreso agresivo. Yo lo pondría un poco que fue muy rápido porque esa ambición que tú tenías por querer más y más, creo que fue algo que te llevó hacia allá ese rumbo de hacer cosas más grandes. Cuéntanos cómo fue ese trayecto de ese primer maratón hacia adelante, porque han sido varios años además. Sí. En ese periodo de tiempo, para el momento que yo llegué a mi primer maratón, ya me sentía bien físicamente, me sentía fuerte físicamente, tenía mucha confianza en mí mismo. Y como te decía, este factor del sentirse bien, que sí, creo que en mi caso va mucho de la mano con todo ese tema de las endorfinas y todos estos ciclos neurológicos que llevan a cabo cuando uno corre, tiene mucho que ver con la oxigenación y todo eso, ¿no?
un dato curioso, quiero hacer una pausa de mí, es que todas mis decisiones importantes en la vida, desde ese punto hasta el día de hoy, las hago corriendo. Eh, todas, porque es en el momento que me desvío, pero regresamos, que mejor me siento para tomar una decisión. Te sientes, en mi caso me siento plenamente consciente de lo que estoy pensando y no quiere decir que todas son buenas decisiones, simplemente que para mí es un hábito hacerlo mientras corro. Decisiones, si tenemos alguna problemática en nuestra vida personal, como todos, ha sido también eh, una salida positiva, ¿sabes? Si tienes algún conflicto, te sientes mal, te sientes triste, una ruptura, todas esas cosas que pasan a través de nuestra vida como adolescentes, como adultos jóvenes, ya como adultos, eh, bueno, adulto, sigo en la etapa de adulto joven. Sí tiene un impacto muy grande ese tema. Entonces, yo diría para las personas que no están seguras, que lo intenten, porque no pierdes nada al intentarlo. Perdón, es una pequeña paréntesis. Regresando a tu punto, de mi primer maratón en adelante, ya comencé a investigar un poco más, calzado, ropa. Recuerdo esas primeras carreras las corrí con ropa de algodón, tenis muy pesados, calcetines de algodón. Entonces no estaba preparado. Y también en estas carreras, pues me di cuenta de muchas cosas, del calzado, de la ropa, tú sabes, empiezas a darte cuenta de esa cultura del running, que sí estaba empezando. Recuerdo el año que fue en el 2007 que salió el primer Garmin Forerunner, que era grandísimo, carísimo en ese momento, pero decía, lo tengo que tener. Pero entonces empiezas a involucrarte ya con un grupo, tener algunos conocidos, parte del gimnasio, también con familia, con mis hijos. Entonces empiezas a hacer ya, te empiezas a sentir parte de una comunidad. Creo que eso también es importante. Eh, siempre me he considerado como un corredor solitario, pero sí he tenido muchas experiencias de carreras, de relevos y muchas otras cosas que he hecho en equipo. Regresando a tu pregunta, Itzel, del 2004 al 2009 tuve una serie de mucha competencia, muchas carreras, en donde ya mi objetivo principal sí se convirtió competitivo. Ya eran bajar un poquito mis tiempos. No establecía un gol como tal, pero siempre buscaba hacer un poquito menos que la vez pasada. Comencé a tener un archivo ya con mis tiempos, entonces donde yo iba viendo que corrí tanto, quiero correr menos de eso. No establecía un tiempo, pero yo sabía en la carrera, yo veía cuánto tiempo llevaba, sabía que tenía que empujar un poquito más, ¿no? Entonces, todos esos años, aproximadamente 5 años, fueron de muchísimas carreras, 5K, 10K, muchos medios, bastantes maratones. Creo que en esos años fueron unos 4 por año. Eh, entonces, sí, así fue la progresión. Fue esos años, 2 años de comenzar y 4 años ya bastante agresivos. Ahí llegamos a la pausa del 2010, pero te dejo, comenta. Tres, 4 maratones al año. Al año, sí. ¡Wow! Que aguante, yo con uno siento que ya me estoy muriendo. Pero oye, fíjate que sí tienes razón en esto que dices de la pertenencia. También lo platicaba Gonzalo, es algo que coincidimos el podcast, en que ese sentir pertenecer a algo, a alguna comunidad, él en su caso a una comunidad de nadadores, acá a una comunidad de corredores. Yo a veces me siento comunidad de corredora, comunidad del CrossFit, comunidad todo, ¿no? Pero creo que sí es muy importante porque al conocer o sentirte parte de este grupo, que son millones de personas en todo el mundo,
vas aprendiendo también cómo es ese deporte o esa actividad que tanto te está gustando. Justo empiezas a conocer un poco más de qué la ropa, los tenis, aditamentos que necesitas para hacer X o Y cosa, los logros de otras personas, otras competencias, otras carreras. Empiezas a conocer más y te empiezas a empapar más de todo eso que te gusta y justo se va esa pasión por ese deporte o esa actividad que estás haciendo aumenta y te va motivando a estar o querer hacer más cosas, estar presente y, y justo te lleva a lograr más cosas, ¿no? Creo que en general las personas que ya hacemos alguna actividad física, no nos quedamos en un solo lugar. Habrá momentos en que sí, por cuestiones ya sea que de lesiones o por situaciones de trabajo, etcétera, etcétera, eh, pero creo que nunca nos estamos en un solo nivel, digamos, de alguna manera, por decirlo. Siempre buscamos mejorar y hacer algo nuevo o llegar a hacer nuevos tiempos, como lo dijiste tú, o en el caso de Gonzalo, por ejemplo, en natación, de lograr una corona más, de nadar más para allá, etcétera. Entonces, creo que eso también nos vuelve un poco ambiciosos, pero en una ambición no digamos, en el mal sentido, sino una ambición de querer mejorar consigo mismo, ¿no? Una competencia contigo mismo, por así decirlo, de que un día estás en un nivel y al otro día puedes lograr ser mejor persona, mejor deportista, mejor atleta y lograr muchas más cosas. ¿Cómo es que ya en esto que dices que eres 3, 4 maratones al año, eh, las personas que conocemos un poco los procesos para entrenar el maratón, sabemos que tenemos que tener momentos y respetar esos entrenamientos, esos momentos para poder obtener resultados, ¿no? ¿Cómo lo combinabas todo esto con tu vida común y corriente? Estamos hablando de qué años y en qué estabas o qué hacías, más o menos. En esos momentos, sí, claro, yo tenía un trabajo de tiempo completo. Ya seguía una rutina que también la hice yo basada en rutinas de diferentes corredores velocistas, corredores de larga distancia y también algunos de los planes de entrenamiento genéricos que puedes encontrar en el internet. Eh, a mí siempre me ha gustado y siempre he sido una persona que trata de descubrir qué me funciona mejor. Sí he tenido en esos momentos, sí tuve un poco de guía, pero nunca no me sentí cómodo con esas guías en ese momento. Ya después, posteriormente, platicaré algún entrenamiento que tuve mucho más serio. Pero en esos momentos, una de las cosas que sí recuerdo mucho era el cansancio, pero la perseverancia ya era algo súper importante para mí. Ya tenía las carreras que quería hacer en mi plan. Me es muy difícil hasta la fecha cuando tengo un plan para una carrera o justamente un plan semanal, no cumplirlo, ¿no? Y justo lo que comentábamos hace un rato, era el escape también de la vida diaria, ¿no? Este balance entre tienes la vida laboral, tienes la vida en casa, pero sí creo que todos necesitamos un poco de tiempo para nosotros, ¿no? Para disfrutarlo en la actividad que más te guste. Para mí ha sido correr, entonces era justo darle este beneficio a mi cuerpo, a mi mente, tener este espacio para mí. Entonces, era difícil en las carreras largas porque recuerdo que trabajaba también los fines de semana, entonces tenía que hacerlo después del trabajo o muy temprano por la mañana. En Wisconsin el clima no siempre era el más ideal para correr, entonces sí fue bastante sacrificio, bastante sacrificio de salir, incluso de algunas fiestas, algunos compromisos, también creando algunos conflictos, ya sabes, porque
nunca falta, no quiero ir porque mañana tengo que correr la larga, entonces no me puedo, ¿sabes? Entonces hay algunos conflictos. Entonces es difícil y es difícil también en muchas situaciones que la gente entienda a veces esto. Entonces fue muy difícil, pero yo creo que la determinación y la perseverancia en un ciclo de entrenamiento son básicas. La disciplina es súper básica. Aun cuando tienes una falla, porque suele pasar que me siento mal, estoy mal o no puedo, estoy cansado, simplemente no quiero, pues va a pasar. Y tomar un tiempo para, ok, no lo hagas, pero que mañana comenzamos otra vez. Entonces, yo diría disciplina, constancia y perseverancia son súper importantes porque al final del día, la única persona que le estás fallando es a ti mismo. Eso es algo que yo siempre he pensado. Fíjate que justo también coincidimos. Fíjense, para todos los que nos están escuchando, estamos descubriendo estas coincidencias en diferentes disciplinas. Gonzalo, en sus nados, también nos platicó justamente de esta disciplina, de cuando quieres lograr algo, mueves mar y tierra por hacer tus entrenamientos, por respetar tus horas de comida, de sueño, de esto, del otro, que estás decidido a lograr eso que te estás proponiendo. Y sí tiene que ver con la disciplina justamente que comentas, que es la disciplina, la constancia que tiene uno que estar ahí. Y además yo le agregaría también la paciencia, porque a veces nos desesperamos y queremos hacerlo todo rápido y ya, porque se nos acaba el tiempo y tenemos que hacer esto y lo otro y todo pasa. Claro. Pero tenemos también que tener paciencia de organizarnos, de hacer las cosas al tiempo, de darnos el espacio correcto y oportuno para hacer las cosas y de todos los ámbitos, ¿no? Ya sea tu rutina de ejercicio, tu rutina de trabajo, tu rutina de familia, lo que sea, ¿no? Pero irnos organizando. Creo que también eso es algo que yo he aprendido también un poco a organizarme. Esto del mundo deportivo también te da esta oportunidad de volverte un poquito más organizado si no lo eres. Yo, la verdad es que yo siento que yo soy una persona un poco, o era antes más, desordenada en mis tiempos, en las cosas que hacer. Pero a partir de que empecé a hacer como este ejercicio, empecé a decir, bueno, voy a hacer de tal hora a tal hora, hago mi ejercicio, hora de esto al otro, hago esto, me tengo que ir a trabajar y vas acomodando tus días, tus horas. Y si hay una cosa que de pronto no se da en la rutina que ya tenías planeado, porque siempre puede pasar que se salgan las cosas de tu control, pues ir adaptando, ¿no? También hay esta parte de resiliencia, creo que también tenemos que aprender un poco en los caminos de la vida deportiva, ir aprendiendo a los cambios y demás. Sé que has tenido una carrera bastante intensa en todo esto del running. ¿Cuál crees que ha sido tu carrera o tu desafío más grande en todos estos años? Eh, carrera el desafío más grande. Desafío, fíjate que tu pregunta es muy interesante. Tengo carreras de diferentes dificultades eh, y creo que tiene mucho que ver con lo icónico que son las carreras, ¿no? Yo he tenido participar en carreras muy icónicas, entonces el grado de dificultad puede ser muy diferente en un maratón a una carrera de 100 kilómetros, ¿no? Que es la más larga que he hecho. Entonces, como reto, yo creo que eh, he tenido el maratón de Boston y una carrera de 100 kilómetros han sido los retos más difíciles. Bueno, junto con Nueva York, ya empiezas a pensar de todas las carreras, eh, pero porque tienen son diferentes estrategias y son culturas completamente diferentes, pero son muy similares en el sentido de haberlo podido llevar a cabo. Y te voy a tocar un poquito de esas dos carreras, ya que son diferentes, pero son muy difíciles, ¿sabes?
En el maratón de Boston, tuve mi primera oportunidad de correr el maratón de Boston en el año 2017. ¿Cuántos Eh, ya, antes de seguir, cuántos maratones de Boston llevas? 7. Súper. 6, perdón, 6. 6. Ok, entonces primero. Sí, entonces hago una pequeña pausa para llenar un poquito el gap entre el 2010 y el 2013. En el periodo de 2010 a 2013 estuve viajando por temas de trabajo y de la vida en Latinoamérica. Estuve en Chile, en Perú y en México. Entonces ahí tuve la oportunidad, es una pequeña pausa, de conocer la cultura del running fuera de Estados Unidos. Claro. Aunque el running es un deporte global, sí hay un cambio cultural del mundo anglosajón al mundo latinoamericano, ¿no? En ese momento tuve la experiencia se corría el maratón de Santiago, entonces sí hay pequeños aspectos de la organización de las carreras que sí cambian, ¿no? Recuerdo en el 2010 tuve la primera oportunidad de correr una carrera en la Ciudad de México, entonces desde el punto del himno nacional mexicano, que no había experimentado, no había escuchado de Estados Unidos, de Argentina, de Perú, y luego después fue el de México, ¿no? Fue como una carrera pequeña, pero significó mucho porque era como en tu país de nacimiento, después de haber estado en ese momento, pues aproximadamente 18 años fuera. En el 2013 regresó a Estados Unidos, regreso a Texas, pero ya con un plan súper agresivo en el tema del running, ya pues ya 10 años de experiencia. En ese momento que tengo por ahí el conteo, ya llevaba más de 50 medios, ya estaba por ahí de los 30 maratones. Entonces ya con 10 años de base, entonces ya el entrenamiento y mis retos en ese entonces, mis aspiraciones eran diferentes, ¿no? Yo quería ya tener mejores tiempos. Entonces me comienzo a preparar muy bien y recuerdo que en el 2015 llegué a un punto donde me sentía muy fuerte físicamente, que justo fue el primer año que califiqué para Boston. Y, y bueno, de ahí ya me voy a brincar un poquito a Boston, de dificultad. El maratón de Boston, que lo vimos el día lunes por la televisión, es bastante interesante, es muy icónico, ¿no? Pero la ruta sí es bastante compleja, el comienzo es un poco caótico, y te voy a platicar rápidamente la experiencia de Boston. Es muy diferente en diferentes aspectos, ¿no? Es en un lunes y comienza a las 10 de la mañana, el primer grupo. Entonces, para la preparación de un maratón, pues estamos acostumbrados a que sea a las 7 de la mañana, 8 de la mañana máximo, ¿no? Entonces, ya al comenzar un maratón a las 10 de la mañana, pues requiere una preparación diferente de alimentación, porque te despiertas a las 3 de la mañana en el centro de Boston, tienes que viajar una hora a la salida, ¿no? En un autobús. Y luego cuando llegas a la salida, pues tienes que esperar aproximadamente 4 horas para poder arrancar la carrera. Entonces, en esas 4 horas, pues tienes que tener alimentación, pero hay clima extremo, pero hay mucha gente, ¿sabes? No puedes descansar. Entonces, eso representa un grado de dificultad, ya que todas las condiciones a las que uno está muy acostumbrado cambian. La ruta es bastante, la palabra, compleja en el sentido que no sabes lo que viene. Es muchas subidas, muchas bajadas. Estuve sorprendido con la carrera del pasado lunes, pero yo te puedo decir que en el kilómetro 10 pude ver que Kipchoge después del 30 no iba a poder. Y yo lo sabía porque iba adelante. Entonces ya uno empieza a tener ese tipo de experiencia, ¿no? Bueno, entonces esa carrera, regresando a tu punto, esa carrera ha sido de los retos más grandes que he tenido, pero de los más bonitos recuerdos. Mi primer Boston, irónicamente mi primer Boston fue mi Boston más rápido, llegué con 3 horas 50 segundos, marca que no he podido romper en Boston, pero ha sido muy difícil en el sentido de la distancia y la velocidad, ¿no? Entonces
correr, dejarlo todo en la ruta, dejarlo todo en la ruta porque tratar de llegar a un tiempo muy agresivo, eso fue muy difícil. En lo físico, ¿no? Yo recuerdo haber llegado a la meta y no podía caminar bien, no por calambres en mis piernas, ya no tenía nada, ¿no? Y la otra que te comentaba de los 10, de los 100 kilómetros, es un reto 100% mental. Eh, Creo que en estas carreras de ultra he podido a llegar a un lugar más profundo de mi ser, eh, y de estos lugares donde sí te encuentras el muro 2 o 3 veces, ¿no? Al kilómetro 40, al 70, al 95, ¿no? Yo estuve el kilómetro 95 al punto de ya no continuar y te faltan 5 kilómetros, pero dices, no me interesa, lo voy a hacer otro día porque hoy ya no. ¿No? Entonces, el grado de dificultad es diferente porque es mental, es una carrera de aproximadamente 14, 15 horas, más o menos, creo que por mi tiempo fueron 14 horas, 30 minutos. ¿Todas Y en un es solo día? sí, todo en un solo día. Sí, sí, sí. Wow. Pero, pero sí es muy mental. No tienes la presión de la velocidad y tratar de mantenerte a un paso. No es una carrera de pista como tal, donde dejas todo en la velocidad. Pero sí es una carrera que tienes que ser muy paciente, eh, porque al final, sabes, después de haber corrido 80 kilómetros, mentalmente empiezas a pensar cosas, tu cabeza empieza a jugar contigo, ¿no? Desde el punto también que ves visiones y lloras, y son diferentes sentimientos donde vas entrando a un lugar muy, pero muy profundo de ti. Entonces, yo creo que esas dos son de los retos más grandes que he tenido en todas las carreras que he hecho. Las ¿En he hecho un dónde par de fue, veces. Dime. en dónde fue este 100K? Ese 100K fue en un lugar que se llama Huntsville, que es en el norte de Texas. Es una carrera que se necesita en el mundo del trail para poder hacer una carrera de California que se llama Western States, que es como el Boston de Ultra, pues también se tiene que calificar. Entonces decidí hacer esta carrera de 100K en el norte de Texas como calificador para Western States. Y sí logré calificar. El tema es que aunque califique, solo seleccionan al 5% de todos los calificados. Entonces es mucho más difícil entrar que Boston. ¿Y ese otro de cuánto es? ¿Esa otra carrera? También es de 100K, pero es en el Ah, desierto de California, entonces es mucho más complejo. ha de estar mucho más complicado eso, ¿no? Sí. Oye, y en todas estas, la verdad es que me quedo a veces un poco sin palabras, me sorprende mucho tu capacidad de resistencia y de resiliencia también y em, digamos también un poco tu necedad de estar ahí, de lograrlo y de acabarlo, porque pues sí, también nos volvemos necios cuando estamos pues a veces muy cansados y ya no queremos seguir y decimos, no, sí, ¿cómo de que no? Y ahí estamos. Eh, ¿Cómo fue la primera vez que te enfrentaste a un muro? Ahora dices en el 100K que pues sí hay muchos muros y justo también con Gonzalo es otra de las cosas que también coincidimos en que también él estuvo viviendo muchos muros en sus nados más largos, justamente diciendo esto, ¿no? Ya no puedo, ya no quiero, o ya voy a llegar, pero al final resulta que apenas iba a la mitad o cosas así. ¿Cómo sentiste tu primer muro? ¿En qué momento fue? Uy, no, ese fue en mis primeros maratones. Lo recuerdo muy bien porque me paré justo pasando. No fue mi primer maratón. El primer maratón no tuve un muro porque no siempre lo tienes. Yo creo que fue por ahí mi quinto o séptimo maratón. Justo como, y lo recuerdo bien como un aprendizaje, ya que comenzaba a ser un poco más agresivo con mis tiempos, con mi velocidad, y fue una ruta bastante compleja. Y recuerdo que justo pasé la marca de los 21, aproximadamente yo creo como a los 28 más o menos, empecé a sentir que ya no podía. Entonces tenía
el factor físico, porque había empujado mucho la primera mitad. Este es uno de los maratones que he tenido muy mal resultado, con muy mala estrategia, ya que comencé muy rápido y terminé destrozado. Entonces, es uno de esos maratones en donde tu primer mitad del maratón tienes un tiempo súper bueno y la segunda mitad es casi lo doble, ¿sabes? Entonces, te das cuenta qué es lo que pasó. ¿Cómo fue? Recuerdo que sentí que ya no podía, paré de correr, paré, paré en una estación de hidratación, me tomé 2 vasos de agua, respiré. Tenía bastante dolor en mis piernas, comenzaba ya con calambres. eh, Recuerdo eso físicamente, pero yo decía, yo creo que voy a caminar o lo voy a intentar en otro momento. No, comencé mal, entonces empiezas a tener esos juegos mentales ya donde dices, ¿sabes qué? Mejor lo hago otra vez, ¿no? Eh, y entonces, pero aquí es una parte importante de la comunidad, porque también recuerdo muchas personas, y me ha pasado muchas veces, porque no fue la primera vez que me encontré con un muro, han sido muchísimas, no todos, pero sí muchas, pero en todas estas ocasiones siempre hay alguien de la comunidad del running que te pregunta si estás bien, y hay muchos que te dicen vamos. Creo que en la mayoría de los casos que me he encontrado con ese muro físico y o mental, ha habido más de una persona que me pregunta que si estoy bien y otras personas que te dicen ánimo, ¿no? Vamos a continuar, vamos a hacerlo juntos. Entonces, creo que en todas, junto con los espectadores que también forman parte de esa comunidad, en todas esas ocasiones, bueno, y en la primera justo fue que me fui con un grupo de personas que llevaban un paso más conservador y me dijeron, vente con nosotros. Y así lo logré, así terminé, ¿no? Entonces, todos los muros son diferentes, pero creo que en todos el aspecto de esta comunidad de runners, de si podemos y vamos a hacerlo juntos y ningún soldado se queda atrás, es bastante bonito tener eso. Y también uno aprende a hacer eso, ¿sabes? Yo he parado en muchas ocasiones a ayudar a gente, no nada más físicamente, no que tienen algún problema. eh, He llegado a acompañar gente ya en la meta, que no se pueden parar, gente que perdió su hidratación, todas las cosas que a mí me han pasado. Entonces, con el tiempo, siempre va a llegar una oportunidad para que tú remuneres ese soporte que tú recibiste, ese apoyo, y lo regreses a la comunidad. Entonces, eso es algo muy bonito y que siempre pasa. Tienes todisísima la razón. Yo me acuerdo también mucho, les quiero yo también contar de mi primer muro, pero mi primer muro no fue ni siquiera en un maratón, fue en un 21K, en un medio maratón, y de hecho fue en el medio maratón de Veracruz. Eh, la verdad es que pues todo muy bonito, muy húmedo, ibas a nivel del mar, tienes como ahí un poquito más de chance de meterle un poquito más, pero yo me acuerdo que estaba como por el kilómetro 18, 19, y estaba, o sea, ya estaba nada, y yo empecé de, no, ya no puedo, ya no puedo. Afortunadamente, Cristian iba a mi lado y mucha gente, evidentemente, y la gente me decía, vamos, ya, solo quedan dos, ya, solo quedan dos, y Cristian igual se esperó y me dijo, vamos, sí se puede, si llegamos. Eh, Igual me acuerdo de un señor ya, porque el final era como la entrada a un deportivo, como media vuelta, y ya llegabas a la meta. O sea, yo venía casi agarrándome de los barandales porque yo sentía que ya no podía, o sea, yo creo que la humedad, no sé, pero yo ya decía, no, ya aquí, déjenme aquí, me muero aquí en tierra, y ya, no, ya hasta aquí llegué. Pero afortunadamente sí, escuchas las palabras de otros runners, de las porras que están ahí, que ya vas a llegar, ya no te falta Claro, nada, échale, ya, o sea, y llegas, ¿no? Como puedes y llegas. Y justamente también ha habido esta oportunidad de dar o de ser recíprocos con toda esta comunidad de runners, y que también me acuerdo en el maratón, en el primero, en el primer maratón que hice en el 2019, que había entrando a Reforma después de como del circuito Gandhi, ujú,
una persona estaba sobándose, tenía como un calambre e iba ya cojeando. Y yo traía un spraycito que es muy bueno, que luego les cuento cuál es. Y le dije, oye, ¿te estás bien? ¿Necesitas algo? Y dice, es que tengo un calambre. Le dije, si quieres, yo tengo este spray y te echo, es muy bueno, te calienta y pues, te ayuda a que sigas, ¿no? Me dice, sí, me podrías hacer el favor. Y yo, sí, claro, ya se bajó, era en la pantorrilla, ya bajó su calceta porque traía calcetas largas y ya le eché como pude, porque también mis manos ya estaban así como de viejito. Claro. Y le eché y le dije, pues ojalá que te sirva y pues cualquier cosa, si nos volvemos a encontrar, me dices y ya te echo más. No, sí, muchas gracias. Ahí se quedó. Me dice, pero síguele. Me acuerdo que todo me dijo, no, ya síguele tú, ya ahorita yo me recompongo y te alcanzo. Y yo, órale, pues allá nos vemos, ¿no? Y así muchas cosas que sí, justamente son muy padres. Hay otra anécdota que no me acordaba de eso y ahorita me hiciste recordarla. Había un señor en un 21K que hice en Teotihuacán. El señor él me dijo, es que yo no soy de maratones, no puedo con los maratones, pero con los medios maratones sí, me gustan mucho y hago mucho. Llevaba como 60, no sé cuántos así. El señor ya tenía como 50 años, 60 años, si no mal recuerdo. Y me decía, yo empecé o regresé al running porque me dijeron que yo ya no iba a vivir hace 15 años en ese momento, o 10 más o menos, no era mucho. Me dijeron, a mí me hicieron una operación a corazón abierto y a mí me dijeron que yo no podía volver a correr. Yo dije, Wow. no, pues qué impresionantes también las historias que puede estar escuchando uno, ¿no? Y la verdad es que nos hacemos bastante kilómetros juntos. Y ya me venía contando el señor y yo, sí, cuénteme para que se me haga más liviano esto. Y y me contó eso y ya después me dijo, cuando me recuperé, yo empecé a correr y dije, no, a mí nadie me va a detener porque yo quiero hacerlo. Quiero regresar a correr me gusta mucho, a lo mejor no voy a hacer un maratón porque yo no me siento tan capaz de estar haciendo constantemente maratones, pero los medios maratones me gustan mucho y los voy a seguir haciendo. Y sí, el señor seguía entrenando y seguía haciendo, y lo vi justo, nos separamos un poquito después, pero en la meta, justo en la meta me lo encontré, que yo cuando estaba ahí medio ya respirando, lo vi que él también llegó a la meta y le dije, ay señor, felicidades, uno más. La verdad es una sensación bien padre también ver o esas inspiraciones momentáneas, digamos, que vas viendo a la gente que va llegando poco a poco Claro. a superarse, a lograr sus metas, que al final no hace caso de estas trabas que a veces la vida, la salud, la familia, la gente o X persona te pone y te cuestiona de por qué estás haciendo eso o te digan los médicos, no, ya no puedes hacer todo eso. Claro. Ahora que ya que pasaste como todas estas cosas y que también has pasado muro y lesiones, ¿has tenido alguna lesión fuerte que te ha impedido correr alguna carrera? Y si fue así, ¿cómo es que lograste, digamos, superar no solo la lesión físicamente, sino también emocionalmente? Porque creo que también uno como atleta o persona que le gusta hacer deporte, cuando se lesiona y le dicen, no puedes y tienes que descansar o tienes que hacer esto, pero si tienes que bajarle a tus ritmos, nos causa conflicto emocional también, porque es como lo dijimos hace rato, un poco esta vía de escape de tu vida diaria y que o lo tengas que reducir o cambiar, modificar, sí nos genera yo creo que un poco de estrés emocional, por decirlo de alguna manera. He tenido en el transcurso de estos 20 años muchísimas lesiones, en su mayoría torceduras de los tobillos, quisiera decir un 70%. También he tenido muchas lesiones de las rodillas por sobreuso. Tuve una lesión muy fuerte el año pasado. Voy a utilizar esa como ejemplo porque es la más reciente y creo que es una de las que más me ha costado superar. Y te lo platico porque ha sido una lesión importante que sí que tuvo un impacto bastante fuerte, que eso no he platicado mucho de ese tema, porque fue justo el año pasado, a principios de marzo, justo aproximadamente 6 semanas antes del maratón de Boston. Entonces, fue una lesión por una caída, me caí, al pisar, al pisar mal me caí, entonces se me torció el tobillo durísimo,
sí tuve una torcedura, un esguince, pero también me lastimé la rodilla. Entonces fue una caída trabajando en intervalos de velocidad, entonces sí fue bastante fuerte, bastante dolorosa en lo físico, pero me costó mucho trabajo superarlo porque debido a esa lesión no pude entrenar por 5 semanas. Entonces, sí fui al maratón de Boston el año pasado, pero todavía con la lesión. Y por más que traté de evitar que me afectara, pues me afectó muchísimo, porque solo pude correr hasta el 28 más o menos, con mucho dolor, y después de ahí sí tuve que caminar y correr, ¿no? No terminé, creo que terminé como los tres veintitantos, em, pero esa lesión fue la que más me tardó en recuperar. Creo que fue una de las que más tiempo tardé en superar emocionalmente, ya que no pude regresar este año a Boston. Y bueno, y justo apenas hace 4 meses estoy comenzando a retomar, entonces es algo reciente, pero sí tuvo un impacto de, no sé, 6 meses, en donde llegué a pensar, bueno, yo creo que voy a dedicarme a puro trail de 50, ya no voy a hacer más velocidad, de la mejor 100. Entonces empecé a tener todos estos pensamientos, ¿no? De este muro en la carrera, ¿no? En 20 años dije, a lo mejor yo voy a ser más pequeñas, eh, pero en los últimos 6 meses comencé a trabajar también en eso, ¿no? En lo mental, bueno, sé qué voy a hacer, tienes estos planes truncados, tienes que continuar porque tienes un objetivo que tengo mucho tiempo, no quiero llegar a 10 de Boston, por lo menos. Entonces, los últimos 6 meses han sido difíciles porque he comenzado a retomar el camino. Y a veces piensa, bueno, es que ya lo hiciste 20 años, debe ser fácil. Pues no, porque vas a comenzar, no de ceros, pero sí hay estos picos altos y bajos en esto del running también, como en todo. Y entonces regreso yo a lo que te comentaba al principio de nuestra conversación, ¿no? A la disciplina, la perseverancia, la constancia. Entonces, justo estoy retomando, pero sí fue una lesión bastante fuerte físicamente, y me pegó mucho emocionalmente porque me dio para abajo. Sí, después del maratón de Boston el año pasado, tuve como 3 meses de no quiero correr ahorita, ¿no? Eh, entonces fue muy difícil esa lesión, Creo particularmente. que, es algo importante que dices, esto de, bueno, uno podría decir, estoy acostumbrado, pues llevo 20 años corriendo y acostumbrado a lesionarme y recuperarme y bueno, empezar otra vez. Pero justamente yo creo que cada lesión se nos da en momentos diferentes y también pues vamos cambiando al final. Al día a día cambiamos mes con mes, año con año, entonces creo que también sí nos agarra a veces las lesiones pues mal, a veces yo por ejemplo me sentí muy mal el año pasado por no correr el maratón porque justo me dio un esguince de ligamento en la rodilla también y pues sí, no tuve que, o sea, no podía ni correr. O sea, perdí un Spartan, perdí un maratón, pero justamente mi fisio me dijo, a ver, Itzel, ¿qué quieres? ¿Quieres seguir corriendo, digamos, para toda tu vida? ¿O, o quieres correr solamente ahorita y después, quién sabe cuándo te recuperes o cuánto tiempo necesitas para recuperarte otra vez? Y yo así de, Claro. ay, bueno, está bien, me espero, ¿no? Y sí, me dijo, o sea, sí, o sea, tú no puedes correr ahorita, o sea, o sea, lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, pero te vas a lastimar más, vas a hacer un esguince más grande, o sea, puedes hacer las cosas peores, ¿no? Ah, Entonces ahí también uno va aprendiendo a que, bueno, está bien, sí, me lesiono, pero ok, vamos aprendiendo a que hay que tener paciencia, hay que recuperarse, fortalecer otra vez la pierna, la rodilla. Y me ha costado trabajo, incluso ahora que según yo digo que ya estoy bien, hay momentos en que se siente pues, la rodilla claro. débil o X cosa, ¿no? Pero sí es importante que creo que debemos considerar que siempre vamos cambiando y cuando nos lesionamos también
tener esta paciencia de descifrarnos, ¿no? De en qué momento estamos, cómo lo vamos a hacer para regresar, y pues todo esto, ¿no? Eden, estamos, creo que ya nos pasamos un poco del tiempo, pero, y podría yo seguir platicando, la verdad es que sinceramente te admiro mucho y yo quisiera así que tú, dos preguntas ya más para ir cerrando. ¿Qué personaje del running, digamos, tú considerarías, digamos, personaje famoso o no famoso, persona, ¿no? Cualquiera, considerarías tú de las personas que más te han inspirado en toda esta trayectoria? ¿Qué personaje? Pues fíjate que conozco a varios, hay diferentes corredores. Tengo un amigo que yo creo que conoces por los medios, es amigo, alguien que conozco que se llama Patrick. En ese momento se me olvidó su apellido, pero he tenido la oportunidad de charlar con él y una de las razones las cuales él fue una inspiración para mí eh, es que tenemos historias similares. Tenemos historias similares Patrick Cotter, ¿no? Sí, Patrick Cutter, sí, es correcto. He tenido la oportunidad de platicar con él previo en el autobús a Boston y en algunos lugares que son esas conversaciones que no se te olvidan, ¿sabes? Por las circunstancias, por el día, por el acontecimiento. Y una de las razones es porque su historia de vida es muy similar a la mía. Compartimos muchas cosas y ha tenido bastantes dificultades, tuvo en su niñez o adolescencia también, y sin embargo ha logrado muchas cosas, ¿no? Ha logrado muchas cosas, y una de las cosas muy importantes es la sencillez y la humildad que él tiene, ¿no? Entonces, yo creo que él es una de las personas con las que he podido hablar, tener una conversación del running, de ahí en fuera, pues hay muchos corredores que admiro por sus logros, ¿no? Porque corredores profesionales hay muchísimos, pero creo que todas las personas, todos los corredores específicamente, eh, tienen algo de lo cual uno puede aprender. Vaya, de todos podemos aprender y creo que todos merecen cierto respeto, ¿no? Todos tienen un valor. Entonces, desde los corredores que comienzan hasta los corredores más experimentados, creo que todos tienen algo, ¿no? Yo he coincidido con muchos corredores que tenemos historias muy, muy similares de vida, visiones muy, muy similares. Y entonces esa comunidad es algo increíble, ¿sabes? Y llegas a tener amistades en muchos lugares del mundo, ¿no? Gente con los que corres en los maratones y que los encuentras 2 años después en otro maratón y es algo muy gratificante. Qué padre que reconozcas todo esto porque hay muchas, o sea, conozco en general muchas personas que sí, o sea, respetan a los grandes corredores y miran y todo, pero creo que lo que dices es una parte muy generosa y muy humilde de decir, bueno, es que cada uno de los runners o de las personas que se están dedicando a correr son de admirarse porque sí, justamente puede haber una persona que hoy puede haber empezado a correr y corrió 5 minutos y eso yo creo que es de admirarse también porque lo está haciendo, ¿no? Simplemente porque se levantó y lo empezó a hacer. Eh, y por último, Adel, ¿tú qué les dirías justamente a todas estas personas que aún no se animan a hacer algo de deporte, que están dudando en qué hacer para sentirse mejor, y también para aquellas personas que ya están haciendo algo de ejercicio o incluso correr, para que se queden haciendo lo que están haciendo? Una cosa que yo siempre he pienso constantemente y que es una gran motivación para seguir adelante, es el tema de la salud. Eh, el, el-
El hacer ejercicio, para mí, en los últimos 20 años, ha sido, desde mi punto de vista actual, ha sido una inversión a tu salud. Creo que sí va de la mano con el quererte, comenzar a quererte y valorar tu cuerpo. Solo tenemos un cuerpo. Entonces, yo le diría a las personas que no han hecho ejercicio o que ya hacen ejercicio y están en un punto donde están dejando, se están alejando, es que, que se cuiden, o sea, porque que es un tema de salud, pero que recuerden cómo se sentían cuando estaban en la mejor etapa de su trayectoria, si ya han hecho algo, ¿no? Y las personas que no han hecho ningún ejercicio, que lo intenten, que sea lo que les llame la atención, que lo intenten. Todos tenemos habilidades muy diferentes, pero el ejercicio es algo universal y puedes intentar de todo un poco. Hay un sinnúmero de diferentes disciplinas para hacer ejercicio. Que el tema de ejercicio, hay muchas disciplinas que se pueden llevar a cabo. Esas personas que lo intenten, que se van a sentir mejor, que lo hagan como un regalo para su cuerpo, que se den una oportunidad de intentarlo, sea lo que sea. Actividad física diaria es extremadamente importante, aún más en el estilo de vida que todos tenemos en la actualidad. Eh, con el trabajo, simplemente la rutina, simplemente el caminar 10, 20 minutos al día puede generar un beneficio inmenso. Solo es intentarlo, eh, empezar hoy, y si no el lunes. Pues ya escucharon de una persona que ha tenido la determinación de empezar, de hacer cosas muy interesantes, pero también él empezó un día sin decir, digamos, tener la experiencia, empezó, se levantó de donde estaba, del sillón, de la silla y empezó a caminar, empezó a correr. Hagamos un esfuerzo por cuidar nuestra salud, por empezar a ponernos como prioridad, que nuestra prioridad sea estar saludables. Si tu cuestión es sobrepeso, puedes también empezarlo por ahí, pero también ve encontrando ese lado positivo, que no solo es ese lado de tengo que bajar de peso, tengo que bajar de peso. Sí, puede serlo, sí, pero también ve encontrarlo ese gusto por hacer las cosas que te hacen sentir mejor, que te hacen sentir bien. Y pues recuerda que siempre uno puede ir creciendo y que no importa la edad, no importa lo que hagas, a lo que te dediques, cualquier día va a ser bueno para que puedas empezar eh, a hacer ejercicio o a tener una vida más saludable. Eden, te agradezco muchísimo porque hayas aceptado la invitación a este podcast, por haber compartido tus emociones, todo lo que has logrado y lo que has sentido durante estos 20 años de carrera en el running. Eh, Nuestros respetos, los respetos de toda esta comunidad o de la comunidad que se está haciendo en este podcast de Lunes Empiezo. Te admiro mucho, de verdad estoy muy agradecida y gracias por seguir inspirándome, y estoy segura que también has inspirado a muchas otras personas a seguir corriendo o a empezar a correr. Y recuerden a todos nuestros escuchas que cada miércoles estamos sacando episodio para que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram se encuentra como @mondayempiezo. En Spotify, pues ya saben, estamos como El Lunes Empiezo y ahí pueden seguirnos, bueno, seguirme. Y recuerden que si hoy es su primer día haciendo ejercicio, no se detengan, síganlo haciendo, resistan, persistan, sean necios y logren avanzar poco a poquito. Si son 5, 10 minutos, no importa, por algo tenemos que empezar en algún momento. Y si tú ya hiciste ejercicio el día de hoy, felicidades. No olvides que mañana te espera un gran día y puedes volver a hacer ejercicio. Y si aún no sabes si vas a hacer o no vas a hacer y la verdad o te da flojera, inténtalo un día, no importa cuándo sea,
o no importa si tú eres de esas personas que siempre dice el lunes empiezo, empieza el lunes, pero si no, recuerda que hoy puede ser el mejor día para que empieces a hacer algo por tu vida, por tu salud y por estar mejor contigo mismo. Gracias por haberme escuchado. Gracias, Eden. Gracias, Itzel, por la invitación. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio y no olviden que hoy puede ser su mejor día para empezar a hacer ejercicio. Nos vemos pronto.